Dentro de los procedimientos denominados bariátricos, eso quiere decir todos aquellos encaminados a ayudar a controlar el sobrepeso, hay un espectro amplio, desde los menos invasivos, como es el balón gástrico, pasando por la manga gástrica, el bypass, switch duodenal, en fin. Pero quiero concentrarme hoy y mencionar un procedimiento novedoso que es intermedio entre el balón y la manga gástrica, que es la gastroplastia endoscópica o manga endoscópica, que básicamente busca reducir la capacidad del estómago internamente, generando no un corte del estómago como ocurre en la manga, que se realiza por la laparoscopia, sino una sutura que se realiza por endoscopia, ¿sí? Entonces, esta sutura que hacemos, lo hacemos con una sutura no absorbible. Eso quiere decir que esos puntos van a permanecer y por eso lo hacemos con esta sutura para tratar de que dure el mayor tiempo posible. Pero igual se van a soltar, ¿sí? ¿Por qué se van a soltar? Porque aquí no hay un corte donde permita cicatrización, es simplemente un doblez. Una ventaja que tiene es que se puede volver a suturar. Pasan los años, si finalmente se suelta, se puede volver a realizar. Es una ventaja que tiene. Ahora, como hablamos de 3 años, 5 años, pues el objetivo de un programa de sobrepeso es que la persona ya para entonces tenga muy consolidado sus cambios, sus hábitos hacia un estilo de vida saludable, que normalmente, como lo hemos planteado muchas veces, tiene 3 pilares: aprender a comer, hacer actividad física y control emocional, manejo del estrés. Para entonces, la persona tiene que estar encaminada en esto, porque de lo contrario, y como todo procedimiento, si alguien se hace un procedimiento bariátrico, pero no tiene como objetivo cambiar sus hábitos, va a terminar fallando. No solo la manga laparoscópica, sino procedimientos ya malabsortivos como son el bypass o algunos más drásticos como el switch duodenal. Todo termina fallando. Como lo hemos repetido en múltiples ocasiones, el procedimiento bariátrico es una segunda oportunidad en la vida que debe ser aprovechado. No es la vacuna. La verdadera vacuna radica en generar cambios hacia un estilo de vida saludable. Si duele, es un procedimiento endoscópico, no es cirugía laparoscópica. Los puntos al endoscopio le vamos a adaptar un suturador, o sea, esto es mucha tecnología, ¿sí? Suena de pronto muy simple como lo menciono yo, pero realmente es un dispositivo bien interesante, mucha tecnología que me permite a mí suturar desde afuera, adapto el endoscopio y allí suturo. En ese orden de ideas no duele, ¿sí? Ahora, es un procedimiento que hacemos bajo anestesia general. No porque duela, la anestesia no es para quitar dolor. Lo que pasa es que es un procedimiento que va a demorar 1:30, 2 horas, y es importante que el paciente esté dormido, tranquilo y que me permita a mí suturar también de una manera adecuada y cómoda para que el procedimiento finalmente quede bien. Por eso lo hacemos con anestesia general, pero es un plano superficial de la anestesia, porque como les digo, no tenemos que quitar dolor porque no duele. Ahora, una vez el paciente se despierta, como la presión en el estómago sí aumenta porque hemos hecho un pliegue, bueno, va a haber un poco de cólico. Ese cólico suele durar más o menos un par de días, pero es un cólico muy manejable, ¿sí? Con antiespasmódicos, ya sea por vía oral o endovenosa, en un procedimiento ambulatorio. Me gusta hacerlo en la mañana para que en la tarde ya estén en casa. Esta manga endoscópica entonces
dura más o menos de 3 años a 5 años. Todo va a depender de que estos puntos que hemos realizado por endoscopia se van a ir soltando, y eso tiene mucho que ver también con el hábito, el cambio de hábitos que genere cada persona. Si es un hábito efectivo, realmente disciplinado en términos de horarios, que logre reducir la porción, pues va a durar más tiempo el cambio de hábitos que genere el paciente. Si es muy responsable con sus horarios, que come despacio, que mastica, que logra saciedad cerebral, fíjense, esto es algo que yo creo que tendremos que hacer un capítulo más adelante sobre esto, la diferencia entre saciedad cerebral y saciedad gástrica. Tenemos que entrenar la saciedad cerebral. Si un paciente, una persona, se hace el procedimiento y lo aprovecha de tal manera que logra la saciedad cerebral, le va a ir muy bien, con cualquier procedimiento. Entonces, este en particular le va a durar mucho más tiempo. Ese tema de la saciedad cerebral y saciedad gástrica la vamos a tratar en otro momento. Quiero invitarlos a revisar de pronto los diferentes videos de asesoría que hemos realizado a través de nuestro Instagram, programa Peso Saludable, lo pueden encontrar. Si no guarda esos horarios y pasan más de 3 horas y no ha comido, pues va a terminar finalmente comiendo con hambre y no con apetito. Y eso marca una diferencia muy grande, porque comer con hambre implica comer con urgencia, rápido, sin masticar, y se va a pasar con la cantidad, porque no alcanza a lograr saciedad cerebral, y entonces finalmente termina soltando los puntos más temprano que tarde. El apetito. Bueno, hoy estamos hablando de la manga endoscópica, pero esa pregunta me parece importante y gracias por hacerla, en la medida en que vamos a aclarar. El balón, mejor dicho, la sensación de hambre, ¿de qué depende? De una hormona que se produce en el estómago, se llama grelina, que se produce en las paredes del estómago y estimula el cerebro. Y dice, tengo hambre. Cuando un estómago es muy grande, pues más grelina produce. Entre más grande, más grelina produce, y entonces el cerebro, que es una esponja que responde a estímulos bioquímicos, va a estar permanentemente estimulada por esta hormona. Cuando uno coloca un balón, el balón actúa ocupando espacio para que llegue una porción pequeña y genere saciedad, pero esa distensión bloquea la producción de grelina. Cuando se distienden las paredes del estómago, se bloquea la producción, entonces hay una saciedad precoz. Esta reducción de la grelina claramente es mucho más efectiva cuando hago una manga, en la medida en que yo corto una manga laparoscópica, que corto la barriguita del estómago. Entonces es mucho más efectiva esa reducción en la grelina. Cuando hago una manga endoscópica, que les dije que era intermedio en términos de temporalidad, también es intermedio en términos de saciedad, en la medida en que no hay un corte, de tal manera que las células de la grelina siguen allí, pero al haber ese pliegue, la distensión del estómago cuando se come bloquea también rápidamente su producción. Entonces sí que hay una sensación de saciedad, pero como les he mencionado, el primer escalón de ayuda es el balón. El siguiente nivel es el procedimiento que les presento hoy. El siguiente, que es más efectivo, es la manga. Bueno, hablo de estos 3 escalones como procedimientos restrictivos. Los procedimientos bariátricos se clasifican en restrictivos y malabsortivos. Ya los malabsortivos actúan es más que todo porque los nutrientes no se absorben, y ahí está el bypass, está el suizodenal, otros procedimientos, vago, en fin, que se caracterizan más por generar malabsorción. Estos que estoy mencionando son restrictivos,
y ayudan a la saciedad reduciendo la producción de grelina. Es un procedimiento que ha sido denominado los hilos gástricos, que finalmente es hacer ese pliegue, pero ya no suturando por dentro por endoscopia, sino por cirugía laparoscópica, o sea, por fuera del estómago. Entonces los puntos ya no los voy a coger por aquí, sino que se cogen por fuera. Eso se hace por cirugía laparoscópica. Aun cuando el efecto es muy similar, es un procedimiento diferente en términos de riesgos. Porque cuando uno hace los puntos por fuera, quiere decir que hemos tenido que liberar en cirugía toda la grasa que se ha adherido y ahí hay mucha circulación que le llega al estómago. Para yo poder hacer el pliegue por fuera de la pared del estómago, espero que me esté haciendo entender, yo tengo que soltar toda esa grasa y de una u otra manera le quito circulación al estómago. ¿Eso qué quiere decir? Que hay riesgo de que esa falta de circulación sea crítica en el estómago y pueda generar complicaciones, necrosis gástrica. Lo que no ocurre cuando yo tomo los puntos por dentro, porque claramente no tengo que liberar nada por fuera de la pared del estómago. No sé si me he hecho entender. Esa pregunta es bien interesante, Juan. Muchas gracias. Espero haber podido aclarar ese punto. Es más, ese procedimiento de los hilos ha sido muy criticado, ¿sí? De hecho, en la Sociedad de Cirugía Bariátrica, aquellos profesionales que pertenecemos a ella, no es algo que hagamos ni recomendemos, porque tiene esos riesgos, ¿sí? Entiendo que es popular, en algunos sitios la hacen, pero tiene esos peros y también se va a terminar soltando, ¿sí? Entonces eso es algo importante tener en cuenta. Realmente este es un procedimiento que dentro de los riesgos, ya que me metí en este cuento, puede haber sangrado, ¿sí? Yo estoy tomando puntos por dentro del estómago, pero estoy suturando, paso una aguja, en fin. Puede haber sangrado, puede haber una microperforación en la medida en que yo estoy pasando puntos y de pronto la aguja atravesó la pared del estómago. Puede haber un escape de aire, pero normalmente son complicaciones o situaciones que se pueden manejar sin mayor dificultad. No son unos riesgos marcados. Alguien me pregunta que si requiere días de incapacidad. Ya lo había mencionado un poco antes, es un procedimiento ambulatorio que durante los siguientes 2-3 días va a haber un poco de cólico, pero es un cólico muy manejable. Si uno tiene de pronto que trabajar al otro día, es mejor, si tiene que salir, reuniones, viajes, cosas, no, es mejor tomar un par de días en casa. Aquellos que realizan trabajo virtual en casa sí que lo pueden hacer. Les mencionaba también que ese cólico es muy manejable con medicamentos, ya sea por vía oral o en algunos casos dejamos un catéter en el brazo que nos permite colocarlo por vía endovenosa, que es un poco más efectiva. Aceptación o tolerancia, bueno, esa es una muy buena pregunta. El balón, normalmente cuando ya ha pasado el periodo de adaptación, que es bastante incómodo, claramente incomoda más que este nuevo procedimiento de la manga endoscópica. Una vez ha pasado ese periodo de adaptación, no tiene por qué molestar. Cuando molesta, y como siempre les menciono a todos mis pacientes, el balón que se ha convertido en un maestro de buenos hábitos le cobra lo que uno no hace bien. Si uno tiene el balón, pasaron ya los días, el periodo de adaptación, ya se quitó ese malestar, el malestar vuelve si uno no guarda los horarios, come rápido, no mastica, habla mucho cuando come, entonces la comida se queda represada y empieza a aparecer un malestar que no es rechazo ni intolerancia, sino es básicamente
esos malestares es el lenguaje que tiene el balón de decir de, bueno, algo estamos haciendo mal. Ahora, con este procedimiento, como no hay nada dentro del estómago, sino es un pliegue, la tolerancia es mejor, ¿sí? Entonces espero responderte ahí, Juan. Este procedimiento se tolera mucho mejor. Es como la manga. Cuando uno usa una manga, el paciente necesita incluso, no requiere tanto seguimiento como un balón. Hay mucha más libertad porque no hay este tipo de malestar. Claro, si uno se pasa con la cantidad y tiene una manga endoscópica, como la que estamos ahora mencionando, pues obviamente va a haber reflujo, aparte de que va a tensionar la sutura, ¿no? Pero va a haber reflujo, ¿sí? Ese reflujo entonces se convierte en un indicador de que hay algo que estamos haciendo mal, pero no genera tanto malestar como cuando uno se pasa con la cantidad y tiene un balón, porque con el balón la comida se represa encima del balón y se fermenta y molesta mucho. Este se tolera mucho mejor. Lo que pasa es que si uno hace las cosas mal, pues no baja de peso, así de simple. Y volvemos al concepto más importante. Estos procedimientos son una segunda oportunidad en la vida para generar los hábitos. Entonces, eso me da pie para decir lo siguiente. Cuando una persona se hace una intervención, un procedimiento de estos, pero no cambia porque cree que con el procedimiento ya fue suficiente, y me refiero a cualquier procedimiento, balón, manga, lo que sea, pues entonces no le va a funcionar. O sea, este procedimiento en un esquema ideal de alimentación, cualquier procedimiento restrictivo de los que estamos hablando, nos ayuda en la porción pequeña, que es uno de los 3 componentes de un esquema ideal de alimentación: porción pequeña, horarios de comida y nutrición balanceada. El procedimiento nos garantiza la porción pequeña, en mayor o menor grado dependiendo la naturaleza del procedimiento. Pero los horarios y la calidad son la tarea que debemos cumplir. Entonces, eso es lo que lleva al éxito finalmente. Si uno se hace un procedimiento y no cambia, la va a pasar mal, va a estar indispuesto y no baja de peso. Se convierte en una frustración, se pierde la oportunidad. Bueno, como en cualquier procedimiento bariátrico, estamos hablando de un paciente que tenga un grado de sobrepeso, ¿sí?, que puede ser variable, no tiene que ser una obesidad mórbida, tenemos obesidades leves o incluso pacientes con sobrepeso, pero que al analizar su historia de sobrepeso, es una historia larga, con frustración, con muchas dietas, con subida, con bajada. Entonces llega un punto en el que la grelina, acuérdense, estimula tanto el cerebro que impide que realmente la adaptación a un esquema ideal como el que se plantea, pues se pueda lograr fácil. Entonces, aquella persona que oscile entre sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, con una historia, ¿sí?, donde ha habido múltiples tratamientos fallidos, pues ya empieza a ser candidato para considerar una de estas ayudas. Hospitalización. Normalmente no lo suelo manejar con hospitalización. Me gusta hacer el procedimiento en la mañana para tener una observación de varias horas y finalmente poder dar salida en la tarde. Es ambulatorio y, como les mencionaba, con antiespasmódicos, y suele ser el único tratamiento. Bueno, me gusta también dar un bloqueador de ácido como el esomeprazol. En fin, me gusta hacer el procedimiento en la mañana para tener una observación de varias horas y finalmente
poder dar salida en la tarde. Es ambulatorio y, como les mencionaba, con antiespasmódicos y suele ser el único tratamiento. Bueno, me gusta también dar un bloqueador de ácido como el esomeprazol, en fin. Entonces, eso es más o menos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, así como me preguntaban qué requisitos, aquí hay un tema interesante. Estos procedimientos uno los puede considerar procedimientos de novo. ¿A qué me refiero con eso? O sea, como el primer procedimiento o como un procedimiento de rescate de algún procedimiento previo. Por ejemplo, aquel paciente que se hizo una manga hace varios años, ¿sí?, que realmente se adaptó, le funcionó muy bien, hizo cambios, pero que con el paso del tiempo, por algunas diferentes situaciones, volvió a subir de peso y que hubo una discreta dilatación del estómago. Esto es importante. Después de una manga nunca el estómago regresa a su tamaño original, pero si hay una discreta dilatación que nos permita volver a reducirlo, entonces en ese caso se puede hacer una remanga o se puede considerar este procedimiento, la manga endoscópica, ¿sí? Ya sea que porque el paciente definitivamente no quiere una nueva intervención o porque por alguna razón médica ya no está indicado llevarlo a cirugía porque pueden haber mayores riesgos, qué sé yo. Entonces se puede optar por este procedimiento. Entonces, aquel procedimiento bariátrico previo que falló puede ser apoyado luego con una manga endoscópica. Y esa sutura incluso la hemos usado en pacientes no solo después de una manga, sino después de un bypass. Este es un punto interesante. Cuando uno hace un bypass, a ver, para que todos estemos como sintonizados, cuando se corta el estómago en un bypass, no es el tubo como es la manga, sino que queda un muñón muy pequeñito al que se le va a unir el intestino, porque un bypass finalmente lo que busca es crear un atajo y que la comida pase derecho sin hacer tránsito. Entonces ese muñón pequeñito de estómago se une aquí con el intestino y eso genera una unión entre el estómago y el intestino, que normalmente en la técnica quirúrgica se busca que sea una unión estrecha para generar también un poquito de restricción. Pero con el paso del tiempo, si los hábitos, si lo que hemos hablado, la porción es abundante, esa unión se va agrandando. Bueno, el estómago al expandirse se sueltan los puntos, claramente. ¿Por qué? Porque se está comiendo más de la cuenta. Se come rápido, no se mastica, en fin. Y se sueltan. Ahora, como mencioné muy al principio, es una sutura no absorbible, o sea, la sutura no se deshace, va a estar ahí siempre, pero no representa un problema, ¿sí? Eventualmente uno podría entrar nuevamente con endoscopia, hace un corte con una tijera endoscópica y puede soltar esos puntos. Pero como también mencioné, uno puede volver a suturar, uno puede hacer una nueva sutura, ¿sí? Ya les digo que no es lo ideal. Si una persona se hace un procedimiento es para que sea responsable con esa decisión y finalmente un solo procedimiento sea suficiente. Pero en términos prácticos tenemos esa versatilidad. Los puntos pueden ser cortados y retirados. Si se quedan allí, realmente el paciente no va a tener allí un problema futuro, ¿sí? Inquietudes.
Estamos hablando de un procedimiento novedoso que, como les mencionaba, en Colombia llevamos del orden de 5 años, la experiencia cada vez es mayor. Sí, hemos hecho algunas, no solo optimizado la técnica, hemos ido mejorando, y en ese orden de ideas este procedimiento cada vez dura más tiempo y se convierte entonces finalmente en esa ayuda. Entonces, tratando de resumir un poco para organizar las indicaciones, puede usarse en aquel paciente que lo quiera usar como primer procedimiento, que no se quiere poner un balón y que no se quiere operar de manera laparoscópica, sino que quiere un procedimiento menos invasivo, puede ser utilizado. Tiene la opción en un futuro de que una manga laparoscópica sigue siendo viable, ¿sí? La misma manga endoscópica se puede resuturar. O sea, estoy dando como un panorama amplio de todas las opciones que pueden existir, ¿sí? Entonces, como procedimiento de novo, como primera elección, puede ser utilizado. Segundo, aquellos pacientes que después de una manga hubo una evidente dilatación de un estómago. Aquí eso me permite decir algo, porque es que me preguntó un paciente en estos días que después de una manga que se hizo hace 9 años, que si se podía poner un balón. Me lo ha preguntado varias veces y ya lo había yo advertido. Nunca cabe un balón después de una manga laparoscópica, nunca. Y ténganlo en cuenta, no vayan a poner su vida en riesgo. Esto no es viable. Sí se puede hacer entonces esta manga endoscópica, porque uno puede entrar y suturar y reducir el calibre de esa manga que se dilató, ¿vale? Este es un procedimiento que, al ser endoscópico, nos permite hacer una programación de manera rápida. Lo importante es, primero que todo, entender la naturaleza del procedimiento y entenderlo como una herramienta de apoyo. O sea, el paciente debe ser muy consciente de que tiene que generar cambios. Esto puede ser entendido, ¿sí?, de una manera pronta. En algunos pacientes nos apoyamos en psicología, en psiquiatría, si hace falta, pero desde un punto de vista práctico, al tratarse de un procedimiento endoscópico donde ya hemos dejado claro cuál es el compromiso posterior, ¿qué necesitamos? Hacemos unos exámenes previos, ¿sí?, exámenes de rutina, hacemos unas pruebas de coagulación en la medida en que vamos a suturar y tenemos que evitar sangrado, y un periodo de ayuno de 8 horas. Cuando hacemos una manga laparoscópica nos tomamos un poco más de tiempo en la medida en que hacemos una dieta previa para reducir el tamaño del hígado, porque al operar por laparoscopia el hígado puede interferir. Cuando hacemos esta por endoscopia, realmente eso es algo que ya no se convierte en un obstáculo, entonces nos permite programar también un poco más rápido. Entonces, normalmente estamos hablando de que podemos estar haciendo el procedimiento a la siguiente semana. Ahora, algo importante para aquellos que no conocen nuestro programa: la idea es que existe asesoría médica, nutricional, psicología, está el entrenador en el gimnasio, está la chef, hay un programa de estética para ayudar a que la piel retraiga. Todo esto lo hacemos como un apoyo a esos cambios que deben ir hacia un estilo de vida saludable. El procedimiento es el primer paso. Ya luego viene todo este acompañamiento y asesoría. Bueno, mira, Andrés, ya habíamos hablado un poquito de ese tema, pero esa es una de las indicaciones justamente de este procedimiento. Aquel que se hizo una manga laparoscópica, que pasaron los años por diferentes razones, recuperó un poco de peso, pero donde la endoscopia nos permite advertir que sí hubo una dilatación discreta del estómago.
Acuérdense, nunca llega a lo normal. Pero si hay una dilatación que nos permita volver a reducir, el procedimiento es susceptible de ser realizado. Si el paciente de la manga que estamos hablando se subió de peso, pero la endoscopia nos confirma que no se ha dilatado, que mantiene un calibre estrecho y que la subida de peso ocurrió entonces porque estaba picando todo el día, no fue por porciones abundantes, sino porque estaba picando todo el día la galletita, el chocolatito, un pancito, en fin, no guarda sus horarios, sino que está continuamente comiendo, ese paciente no dilata el estómago, entonces no es posible hacer este procedimiento. Es más, ese paciente tiene un muy mal pronóstico en la medida en que cualquier procedimiento va a tener muchas posibilidades de fallar. No se le puede hacer una remanga, no se puede hacer una manga endoscópica, convertirlo a bypass sí es posible, pero va a generarle mala absorción y tampoco le garantiza que si no cambia su hábito de andar picando, vuelve nuevamente y se sube. Si está estrecho no se puede hacer ninguno de los dos. Perfecto, sí, eso era lo que estaba mencionando. Si está estrecho, o sea, si el procedimiento original de la manga laparoscópica se ha mantenido, no se puede hacer ninguno de los dos. Ese paciente, bueno, debería tener claramente un enfoque hacia generar, tiene la oportunidad de volver otra vez a retomar sus hábitos. Ya un procedimiento de apoyo, como les decía, sería pasar algo más drástico como un bypass, algo malabsortivo, que no le garantiza tampoco. Pacientes con bypass se vuelven a subir si no cambian sus hábitos finalmente. Bueno, cuando un paciente tiene reflujo, un reflujo importante, ¿sí?, que médicamente no puede ser manejado de una manera adecuada, en esos casos hacer una manga laparoscópica probablemente no sea la mejor opción, porque acuérdense que se genera un sistema de alta presión con una predisposición mayor al reflujo. En muchos pacientes este no es un problema si se adaptan bien a los hábitos, pero si de entrada ya hay un problema de reflujo antes de ser intervenido, no conviene hacer una manga laparoscópica y la manga endoscópica se convierte en una opción muy interesante en la medida en que la presión intragástrica no aumenta tanto. De hecho, tenemos esa indicación. Esa es otra de las indicaciones de las que he mencionado, y gracias por acordarme, Jaime. Pacientes con reflujo marcado, con un esófago que no tiene una motilidad adecuada y que por consiguiente no aclara los episodios de reflujo, no conviene hacer una manga laparoscópica. La manga endoscópica se vuelve una opción en la medida en que reduce, en que la presión intraabdominal no es tan alta, ¿sí? Y estamos hablando de un procedimiento que también es reversible, porque no solo se van a soltar, sino que yo también tengo la opción de entrar y soltarlos si hace falta. Yo puedo hacer una sección de esos puntos. Reflujo es por comer mucho, tienes toda la razón. El reflujo normalmente, después de balón, después de manga endoscópica, después de manga laparoscópica, es un indicador de que estamos comiendo mal. O estamos comiendo con hambre, no con apetito, no logramos saciedad cerebral y terminamos rebosando, o comemos y nos acostamos. O el error más frecuente, tomar líquidos en la noche. Aquella persona que tiene por costumbre tomarse un té, un vaso de agua, en fin, y se va a la cama, tiene el reflujo garantizado. O si deja agüita en la mesa de noche, se toma un sorbo, es suficiente para que pase una mala noche por reflujo. Porque ese sorbo de agua que parece inofensivo, resulta que genera un estímulo cerebral donde se va a producir ácido en el estómago, porque el cerebro entiende, bueno, vamos a comer, y empieza a producir ácido, y resulta que era solo un sorbo de agua, y ese ácido toda la noche empieza a
subir al esófago y al esófago no le gusta el ácido. Entonces, bueno, eso con respecto al reflujo.